El impuesto de renta moderno nació como una medida de financiación bélica de emergencia, no como una política económica permanente. Su origen se remonta a 1799 en la Gran Bretaña, donde el primer ministro William Pitt el Joven lo introdujo para costear las guerras contra Francia y Napoleón. La deuda nacional se había disparado y los impuestos indirectos, como los de aduanas, ya no eran suficientes. Fue concebido inicialmente como temporal y de hecho fue derogado en 1802 y reintroducido en 1803, cuando se reanudaron las hostilidades. Finalmente fue reintroducido de manera permanente en 1842 para resolver déficit económico. Posteriormente, en Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Civil estadounidense, se introdujo un impuesto sobre la renta federal en 1862 para financiar los esfuerzos de la Guerra del Norte. Fue derogado después de guerra, pero sentó un precedente de su uso en tiempos de gran necesidad fiscal. Durante este periodo, la idea del impuesto de renta pasó de ser un impuesto de guerra a ser un instrumento de equidad social y de financiación del estado de bienestar. A comienzos de la República, las autoridades del Congreso de Cúcuta en 1821 y la temprana legislación fiscal buscaron estructurar un sistema de contribuciones directas destinado a financiar el naciente Estado colombiano. Y si bien estas cargas no constituían todavía un impuesto sobre la renta en sentido técnico, sí expresaban la preocupación por gravar la riqueza y la capacidad económica de los ciudadanos en un contexto de precariedad fiscal y ausencia de un aparato recaudatorio consolidado. Las contribuciones directas operaban como mecanismos de reparto y exacciones sobre actividades productivas, reflejando un modelo tributario aún incipiente. Y es durante el siglo XIX cuando los distintos regímenes constitucionales y las reformas fiscales de la época mantuvieron el propósito de dotar al Estado de instrumentos para captar ingresos de los particulares, pero sin desarrollar una figura uniforme. La verdadera positivización del impuesto de renta se concreta en el siglo XX, mediante la Ley 56 de 1918, bajo el gobierno de Marcos Fidel Suárez, que introdujo por primera vez un impuesto nacional sobre la renta, inspirado en los modelos europeos y norteamericanos, estableciendo criterios de periodicidad, definición de renta, gravable y obligaciones formales. Y este hito estructuró la base moderna del sistema tributario colombiano, que posteriormente fue ajustado por la Ley 64 de 1927 y por una sucesión de reformas que, a lo largo del siglo XX, ampliaron los hechos generadores, depuraciones y las tarifas. La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado que se establece de forma gradual para asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta. La facultad para establecerlo la tiene el gobierno nacional y el sistema de pago lo puede establecer la DIAN. Los agentes de retención operan por medio de permisos que otorga la DIAN a personas jurídicas, entidades de derecho público, consorcios y personas jurídicas. Estas tienen como obligación efectuar la retención, inscribir la responsabilidad en el numeral 7 del RUT, declarar las retenciones en el formulario 350 de la DIAN, consignar y expedir certificados de retención al contribuyente. Un ejemplo de esto sería una persona jurídica que es agente de retención y le compra 10 bultos de papa a un comerciante declarante de renta. Cuando el declarante de renta vaya a efectuar la declaración, se le va a descontar el monto de la retención que le efectuó la persona jurídica. ¿Sabías que el impuesto de renta no se aplica igual a las personas naturales y jurídicas en Colombia? Primeramente, las personas naturales pagan según sus ingresos personales y su residencia fiscal. Si viven en Colombia, deben declarar tanto los ingresos del país como los del exterior. El impuesto se calcula por cédulas laborales de capital o pensiones y tiene una tarifa progresiva entre el 0 y el 39%. Por otro lado, las personas jurídicas, es decir, las empresas o sociedades, pagan sobre sus utilidades anuales con una tarifa fija del 35%. Esto según la Ley 2277 del 2022. Y en algunos casos, como las zonas francas o cooperativas, esta puede bajar hasta el 20%. Básicamente, las personas naturales pagan con tarifas progresivas y las jurídicas con una tarifa fija. Esta diferencia busca que el sistema sea más justo y equilibrado, porque cada tipo de contribuyente tiene una capacidad económica distinta. En Colombia, la tarifa del impuesto de renta para personas naturales depende del nivel de ingreso de la residencia fiscal. Este sistema es progresivo, lo que significa que quien gana más paga un porcentaje mayor. Según el Estatuto Tributario, las tarifas van desde el 0 al 39%. Se calculan sobre la renta líquida gravable medidas en unidades en el valor tributario. En el año 2025, una VT equivale a 47.065 pesos, valor que la DIAN actualiza cada año. Por su parte, los no residentes en el país tienen una tarifa fija del 35%.
sobre las rentas obtenidas en Colombia. En resumen, este impuesto busca que cada persona aporte según su capacidad económica, promoviendo la equidad y la justicia fiscal en el país. ¿Sabían que cuando pagamos el impuesto de renta no solo estamos cumpliendo con una obligación, sino que también estamos ayudando a muchas personas? Hoy te voy a contar quiénes se benefician realmente de este impuesto. Primero está el Estado. Gracias a lo que recaudan con el impuesto de renta, el gobierno puede financiar servicios fundamentales como la salud, la educación, la seguridad y construcción de carreteras o escuelas. En otras palabras, estos recursos permiten que podamos tener acceso a cosas básicas que mejoran nuestra calidad de vida. También encontramos programas sociales específicos que dependen de estos recursos, como la renta ciudadana. Este programa ayuda a familias que más lo necesitan, hogares en pobreza extrema, personas con discapacidad, niños y niñas y comunidades vulnerables. Así que cuando alguien paga su impuesto, está contribuyendo directamente a que estas familias puedan vivir un poco mejor. Además, hay ciertos beneficios pensados para apoyar sectores económicos específicos o actividades que ayudan al desarrollo sostenible del país. Esto significa que algunas personas y empresas pueden tener descuentos o excepciones para incentivar cosas buenas para todos. Destinación del impuesto de renta. El impuesto sobre la renta no tiene una destinación específica a una sola actividad, sino que es un tributo de destinación general. Esto significa que los recursos que se recaudan van al presupuesto general de la nación y desde ahí se distribuyen para financiar el funcionamiento del Estado y el desarrollo social y económico del país. Ahora bien, ¿a dónde va ese dinero? Principalmente se va dirigido a los gastos de funcionamiento del Estado, como por ejemplo los pagos de salario de servidores públicos, mantenimiento de instituciones del Estado como ministerios, alcaldías, gobernaciones y juzgados. También hay una inversión muy fuerte a nivel social. Están las construcciones y mantenimientos de colegios y universidades públicas, financiamiento del sistema de salud pública, obras públicas como carreteras, puentes, acueductos y vivienda social. Es muy importante también recalcar el servicio de la deuda pública. Esta se usa para el pago de intereses y amortización de las deudas del Estado. Esto garantiza la estabilidad y economía, además del cumplimiento de los compromisos financieros de Colombia. El impuesto de renta progresivo busca que quienes ganan más paguen un porcentaje mayor, garantizando una justicia y equidad. En Colombia, este principio está consagrado en el artículo 363 de la Constitución Política, que exige un sistema equitativo, eficiente y progresivo. En contraste, un impuesto no progresivo aplica el mismo porcentaje a todos, lo que perjudica más a quienes tienen menos ingresos, por ser una carga proporcionalmente mayor. Aunque en teoría el impuesto de renta en Colombia es progresivo, en la práctica pues no lo es todo, debido a que existen excesivas exenciones y deducciones que benefician a los más ricos. También una alta informalidad laboral que impide que muchos contribuyan y una evasión fiscal tanto de personas como de empresas. Si bien el impuesto de renta puede hacerse ciertas mejoras, uno de estos serían, primero, reducir o eliminar exenciones y beneficios que favorecen a los sectores más ricos. Segundo, aumentar las tarifas para quienes tienen ingresos o patrimonios muy altos. Tercero, fortalecer la fiscalización de la DIAN para combatir la evasión. Cuarto, ampliar la base de contribuyentes de modo que más personas aporten según su capacidad económica. Y quinto, proteger a los sectores de bajos ingresos, exonerándolos o aplicándoles tarifas simbólicas. Si el impuesto no fuera progresivo, debería reformarse para aplicar tarifas escalonadas según los ingresos y establecer alivios tributarios para los más vulnerables. Esto fue un breve recuento de lo que es el impuesto de renta. Muchas gracias. Gracias por ver.